Tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Sean bienvenidos una vez más, ahora con este video donde vamos a dar el paso a paso de cómo construir una tabla de distribución de frecuencias cuando agrupamos los datos. Iniciamos. Entonces tenemos la siguiente instrucción. A partir de los datos proporcionados, completa la tabla de distribución de frecuencias correspondientes. Asimismo, vamos a obtener los valores del rango, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias porcentuales, así como también las frecuencias acumuladas porcentuales. Y también vamos a dar una columna para obtener grados en el caso de que nosotros queramos hacer una gráfica circular. Entonces, está una tablita donde nos están proporcionando estos datos y vamos a proceder como sigue. Primero vamos a buscar encontrar los siguientes datos que son importantes para llevar a cabo nuestra tabla de distribución de frecuencias. Primero, pues Xmin, que es decir el valor mínimo dentro de todos nuestros datos. Xmax, que sería el valor máximo dentro de todos los datos. El rango, que va a ser la diferencia entre estos dos. El número de datos, el número de clases y la amplitud de clases. Estas dos últimas van a ser relevantes para la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces empezamos con encontrar el valor mínimo y el valor máximo dentro de nuestra tablita. Bueno, aquí podemos ver, está seleccionado el valor mínimo, que en este caso es 16.5, y por otro lado tenemos el valor máximo, que es 43.5. Entonces tenemos valor mínimo, Xmin 16.5, Xmax 43.5. Ahora el rango R va a ser igual al valor máximo restándole el valor mínimo. En este caso 43.5 le restamos 16.5 y nos da un valor de 27. Entonces el rango para esta serie de datos va a ser de 27. Ahora, el número de datos, bueno, en este caso como está ordenadito en una tablita, podemos ver que tenemos 9 columnas y 9 filas. Por lo tanto, esta tablita es un enrejillado de 9 por 9, 81 rejillas. Como todas están llenas, todas están completas, todas hay un valor, entonces podemos decir que tenemos 81 valores, es decir, 81 datos. Entonces el número de datos n va a valer 81. Ahora, el número de clases. Para encontrar el número de clases o categorías que va a tener nuestra tabla, vamos a ocupar una fórmula. Dicha fórmula está dada por número de clases K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n, es decir, del número de datos. Para este ejemplo, entonces nuestra fórmula queda como sigue. 1 más 3.322 por el logaritmo de 81, puesto que 81 es el número de datos que tenemos. Nos da un valor de 7.339. En este caso, pues el número de categorías o el número de clases debe de ser un valor entero. Por lo que, para este caso, tenemos que hacer un redondeo. Este redondeo pues va a corresponder a un redondeo normal, en donde si tenemos 7.339, el número después del punto decimal, que en este caso es 3, lo que nos indica es que redondearemos hacia abajo, es decir, simplemente quitamos los valores decimales. Por eso 7.339 nos queda en 7. Si en vez del 3 después del punto decimal hubiese estado un número igual o mayor a 5, entonces este valor sería redondeado hacia arriba, es decir, tendríamos que haberlo subido a 8. Como no es el caso, sino que tenemos que después del punto decimal es un número menor
a 5, entonces lo dejamos en el número entero que se nos proporciona, que en este caso es 7. Bueno, amplitud de clase. Una vez que obtuvimos el número de clases, ahora vamos a pasar con la amplitud de clase. La amplitud de clase C está dada por la fórmula C igual a R más U sobre K, donde R es el rango, U es la unidad que se maneja y K es el número de clases. Ahora bien, R ya lo obtuvimos, K ya la obtuvimos, pero ¿quién es U? Bueno, en este caso, U va a ser la unidad y en este caso vamos a depender mucho de los datos. Si todos los datos son enteros, la unidad es 1. Si los datos tienen valores decimales, necesitamos conocer cuál es el máximo de decimales que tienen nuestros datos. En este caso, el máximo de decimales es un decimal. Todos los datos tienen un decimal, no más de un decimal. Por lo tanto, nuestra unidad va a ser correspondiente a 0.1. Entonces, ¿cómo puedo determinar qué unidad voy a anotar? Fácil. Siguiendo el hecho de que si son enteros, la unidad es 1. Si los datos, el número máximo de números después del punto decimal es 1, entonces será 0.1. Si hay alguno, por lo menos uno, que tenga dos decimales, entonces la unidad sería 0.01. Si tuviese 3 decimales, entonces la unidad sería 0.001. Entonces, dependiendo del número de decimales, será la unidad. Como en este caso, los datos tienen solo un decimal, entonces la unidad es 0.1. Es decir, el 1 tomaría el lugar del último decimal. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya conocemos cuál es nuestra unidad, que en este caso es 1. Entonces, sustituimos en la amplitud de clase. R, que es el rango, que vale 27, más U, que es la unidad, que para este caso va a ser 0.1, K, que es el número de clases, que para este caso quedamos que es 7, por fórmula. Y entonces sumamos 27 más 0.1, nos da 27.1 entre 7. Nos da por resultado 8.714. Entonces, igual para este caso, a la amplitud de clase se va a redondear. Únicamente que aquí sí tenemos que tomar en cuenta nuestros datos nuevamente. Si aquí hay un decimal, acá la vamos a redondear a un decimal. Si estos son enteros, la amplitud de clase se redondea a enteros. Si los datos tienen dos decimales, entonces la amplitud de clase se redondea a dos decimales. Es decir, que la amplitud de clase se va a redondear dependiendo del número de decimales o si son enteros los datos. Para este caso, como nada más hay un decimal, lo vamos a redondear a solo un decimal. Ahora, aparte de esto, en el caso de la amplitud de clase, a diferencia del número de clases que se redondea a normal, la amplitud de clase vamos a hacer un redondeo hacia arriba. Siempre va a ser un redondeo hacia arriba. Entonces, si yo tengo 3.87, este se redondea a 3.9. ¿Por qué? Porque estamos considerando que vamos a tener un solo decimal porque los datos tienen un decimal. Si por ejemplo aquí fuera 3.81, el redondeo normal nos quedaría en 3.8. Sin embargo, para amplitud de clase, repito nuevamente, siempre se hace un redondeo hacia arriba. Entonces, para este caso, 3.87, 3.9 es el redondeo. Si fuera 3.81 también sería 3.9 en el redondeo.
La única forma en que se quedaría como 3.8 es si después del 8 existieran solamente ceros. ¿Sale? Entonces, en ese momento se queda de esa manera. Cualquier otra situación siempre va a aumentar el último dígito o decimal que se está manejando. Repito, como aquí es un decimal, en cada dato solo lo redondeamos a un decimal. Entonces, amplitud de clase para este caso es 3.9 porque después de ocupar la fórmula nos dio 3.87 y se redondea hacia arriba en 3.9 porque hay un solo decimal en los datos. Continuamos. Ya que tenemos el número de clases, la amplitud de clases, el número de datos y el rango, entonces ya vamos a poder construir nuestra tablita de distribución de frecuencias. Entonces, a partir de estos datos vamos a poder construir. Primero, esta va a ser nuestra tablita como nos las están pidiendo. Cada tablita puede ser o generar otras columnas, pero para este caso vamos a utilizar estas columnas. Entonces, límite inferior, límite superior real, límite superior real, la marca de clase, la frecuencia relativa, frecuencia porcentual relativa, frecuencia porcentual acumulada y la frecuencia por 360 para encontrar los grados. Iniciamos. El límite inferior, el primer límite inferior de la primera clase, lo vamos a tomar como el mínimo de los valores que teníamos. En este caso, el mínimo, si recuerdan, será de 16.5. Acá estaba 16.5, es el valor mínimo. Entonces, ese irá en el primer límite inferior. El segundo límite inferior, lo que vamos a hacer es a ese valor sumarle la amplitud de clase. La amplitud de clase C la habíamos calculado recientemente en 3.9. Entonces, a la primera le aumentamos 3.9. En este caso, a 16.5 le aumentamos 3.9, obtenemos 20.4. Para el límite superior, lo que vamos a hacer es obtener, para eliminar el límite superior, es del límite inferior de la segunda categoría, le vamos a restar la unidad, que en este caso es 0.1. Entonces, si mi límite inferior de la segunda categoría es 20.4, a este le resto 0.1, que es mi unidad, y obtengo 20.3, que sería el límite superior de la primera categoría o clase. ¿Sale? Para la tercera categoría, el límite inferior, simplemente le sumamos la amplitud de clase al límite inferior anterior. Y así vamos a obtener todos los límites inferiores, siempre sumándole la amplitud de clase C, que es de 3.9 para este caso, solo para este caso, y le vamos a ir sumando. Sumamos 3.9. ¿Hasta dónde voy a parar? Bueno, recordemos que nosotros ya calculamos lo que es el número de clases. El número de clases nos indicaba que en este caso, para este ejercicio eran 7 y por lo tanto tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones. Son los que vamos a ocupar, puesto que solamente vamos a tener 7 categorías. Ok, ya tenemos todos los límites inferiores, pues ahora vamos con los límites superiores. De igual manera podemos utilizar esta parte de que al límite inferior de la siguiente clase le restamos la unidad y obtenemos el límite superior. Pero también lo podemos hacer sumándole al límite superior anterior la amplitud de clase. Entonces, si yo a este le resto la unidad, que es 0.1, nos da 24.2. Pero de igual manera, si a 20.3 le sumo 3.9, que es la amplitud de clase, me va a dar el mismo valor, 24.2. Misma situación, si a la siguiente le resto la unidad, al 28.2 le resto la unidad, obtengo 28.1. Y así sucesivamente. La última, pues la voy a obtener, como ya lo comenté,
sumándole la amplitud de clase a el límite superior anterior. En este caso, a 39.8 le sumo 3.9 y me da 43.7. Ok, ya con esto tenemos los límites inferiores y los límites superiores de cada clase. Vemos que tenemos 7 clases o 7 categorías. La siguiente es los límites inferiores y superiores reales. Entonces, para esto, primero vamos a considerar la unidad, que para este caso habíamos quedado ya que es de 0.1 por las razones que ya se explicaron, y la vamos a partir por mitad. Entonces, mi unidad es 0.1 para este caso, la mitad de esa unidad es 0.05. Entonces, dividimos la unidad entre 2 y este valor lo que vamos a hacer es a los límites inferiores se los vamos a restar y esos van a ser nuestros límites inferiores reales. Y a los límites superiores se la vamos a sumar y esos serían los límites superiores reales. Entonces, el primer límite, 16.5 menos 0.05 nos da 16.45. Del segundo límite, 20.4, le restamos 0.05 y nos da 20.35. Y así con cada uno de ellos. Le vamos restando el 0.05. Y ahora, para el límite superior real, al 20.3 le vamos a aumentar 0.5. Sin embargo, podemos observar que 20.3 más 0.05 es 20.35, que es igual al límite inferior real de la siguiente categoría. Y lo mismo va a pasar con el límite superior real de la categoría 2, va a quedar igual que el límite inferior real de la categoría 3. Entonces, podremos nada más solamente copiar los que ya obtuvimos, ¿sale? Hasta el último. En el último, pues lo único que podemos hacer es al 43.7 sumarle esta unidad a la mitad. O también otra forma es que a partir de la primera que tenemos, irle sumando siempre la marca de clase. También nos da el mismo resultado. Ya que obtuvimos los límites inferiores reales y los límites superiores reales, ahora vamos con la marca de clase. La marca de clase es el valor que está a la mitad de cada intervalo. Es decir, de la primera clase el intervalo es de 16.5 a 20.3, entonces la marca de clase tiene que ser el valor que esté a la mitad de estos dos. ¿Cómo lo obtengo? Bien fácil. Sumamos estos dos valores y lo dividimos entre 2. Entre 16.5 y 20.3 lo dividimos entre 2. Entonces la suma nos da 36.8 y lo dividimos entre 2 nos da 18.4. Entonces el valor que debe de ir en la marca de clase es de 18.4. De igual manera, para la segunda clase, a 20.4 le sumamos 24.2 y nos da un total de 44.6. Esto lo dividimos entre 2, nos da un total de 22.3, que es el valor que debe de ir en la marca de clase de esa categoría. Y así con cada uno de ellos. Sumamos los límites inferior y superior y luego lo dividimos entre 2. Y así con cada uno de ellos. Y así obtenemos las marcas de clase. Ya obtuvimos las marcas de clase denotadas por el símbolo X sub I. Ahora vamos con las frecuencias. Aquí es donde parte ya lo que es la parte de construcción de nuestra tabla. Para las frecuencias, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestros datos y contabilizar todos los datos que estén entre el 16.5 y el 20.3, tomando también en cuenta los 16.5 y el 20.3. Debemos de contabilizar todas las veces que aparezcan los datos que están entre el 16.5 y el 20.3. Entonces,
Veamos. Ahí, bueno, aquí nos están marcando que entre el 16.5 y el 20.3 hay 9. Vean, 16.5, 18.7 pues está entre este y este. 17.5 está entre 16.5 y 20.3. Y así con cada uno de estos que estamos marcando en color verde, son los que aparecen entre el 16.5 y el 20.3. Vean que no aparece el 20.3, eso no es necesario. Sí aparece el 16.5, pero estamos contando todos los que aparezcan y que aparezcan que estén entre este rango, es decir, entre el 16.5 y el 20.3. Y contamos todas las veces que aparecen. Por ejemplo, aquí vemos el 19.8, aparece 2 veces, entonces también se contabilizan dentro de estos 9 que se están manejando. Es decir, las repeticiones también cuentan. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los intervalos o categorías. Pasamos al de 20.4 hasta el 24.2 y entonces contabilizamos. Ahora son en color morado y vemos que hay 12 de estos datos con todo y repeticiones. Entonces la frecuencia es 12. Para el siguiente, que va del 24.3 al 28.1, pues ahora contabilizamos todas las que son en color azul, que en este caso encontramos 16. Son las que se contabilizan y pasamos a la siguiente categoría, de 28.2 a 32.0. Aquí ahora están en color marrón y vemos que hay 8. Esto obviamente lo tendríamos que ir haciendo paso a paso con mucha calma. Recomendable lo que se está haciendo aquí en el video, que es utilizar colores distintos para en cualquier caso rectificar si realmente estamos haciendo los valores correctos. Esto, bueno, obviamente lo pueden pausar el video para corroborar que son los datos que están correspondientes a ese intervalo. Bueno, para este caso nos dio 8. Continuamos con el siguiente. Y ahora son los que están en color amarillo. Y hay 14 valores con estos que pertenecen a este intervalo del 32.1 hasta el 35.9. Nuevamente comento que a veces va a aparecer los extremos dentro de los datos y a veces no. Eso no es relevante. Lo relevante es que se contabilicen todos los que aparecen dentro de ese rango de intervalo. Para el siguiente, bueno, pues tenemos los que son en color verde azul, algo así, o verde agua le llaman también, y tenemos que hay 14. Y bueno, ya podemos ver aquí mismo que los últimos que no se han tomado van a pertenecer al siguiente rango, que es el de 39.9 a 43.7, y tenemos que hay 8 valores. Importante es que una vez que ya los ubicamos, una vez que tenemos todas las frecuencias absolutas, vamos a sumar todas esas frecuencias absolutas. En este caso, si sumo 9 más 12 más 16 más 8 más 14 más 14 más 8, nos da un total de 81. Este dato, este valor que se obtiene aquí, debe de ser igual al número de datos que obtuvimos al inicio. Si no nos da el mismo, quiere decir que tenemos o un faltante o un sobrante dentro de nuestras frecuencias y tenemos que regresar a rectificar. Lo demás es muy parecido a lo de datos no agrupados. La frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es tomar cada una de las frecuencias absolutas y dividirla entre el total de datos, que recordamos que en este caso es 81 y que coincide con la suma de estos valores.
Entonces, frecuencia relativa sería para el primero 9, que es la frecuencia absoluta, entre 81 y nos da un total de 0.111. Aquí, entre más decimales, pues nos puede ayudar más adelante a los siguientes rubros que necesitamos conocer. Sin embargo, bueno, yo aquí manejo 3 decimales. Y ahora para el porcentual, frecuencia relativa porcentual, únicamente a ese valor, tal cual nos da la calculadora, lo multiplicamos por 100. Y en este caso tenemos que eso es 11.1%. Para la segunda categoría o intervalo, pues tenemos que una frecuencia de 12 entre 81, que es el número total de datos para este caso, nos da 0.148, y si eso lo multiplicamos por 100 nos da el porcentaje 14.8. Nueva cuenta, 16 entre 81 y luego eso es la frecuencia relativa y luego por 100 la frecuencia relativa porcentual. 8 entre 81 nos da 0.98 y si nosotros multiplicamos eso por 100, 9.8. 14 entre 81 nos da 0.172, multiplicado por 100 nos da 7.2. Se repite para este caso y aquí el 8 tenemos los mismos datos que en el 8 anterior. Aquí si sumamos, vean que en valor decimal nos da 0.996. Aquí nos tendría que dar un 1, sin embargo, como nada más estamos tomando 3 decimales, por eso hay un déficit ahí de 4 milésimas. Esto, bueno, pues no indica que estemos mal, es todo lo contrario. Mientras el valor que obtengamos de la suma esté muy cercano a 1, quiere decir que estamos en lo correcto. De igual manera, en el porcentual nos tendría que dar el 100%, sin embargo, otra vez por la pérdida de decimales que no se ocuparon, nos da un 99.6%, que es bastante aceptable, es un valor muy cercano al 100%. Para las frecuencias acumuladas porcentuales vamos a tomar las frecuencias relativas porcentuales y las vamos a ir sumando. Primero, la primera categoría se va a trasladar exactamente igual, entonces tenemos 11.1%. Para las siguientes categorías, lo que vamos a hacer es ir sumando. En este caso, 11.1 se lo vamos a sumar a 14.8. Entonces, 14.8 más 11.1 nos da un total de 25.9. A este valor le sumamos el siguiente de la frecuencia porcentual, que es 19.7, y nos da un total de 45.6. A este 45.6 le sumamos el 9.8 de la siguiente categoría y nos da un total de 55.4. A 55.4 le sumamos el 17.2% de la siguiente categoría y nos da un 72.6. Y así sucesivamente le vamos sumando la siguiente categoría, su frecuencia relativa porcentual, y obtenemos la frecuencia acumulada de esa categoría. Por último, vamos a pasar a la frecuencia por el valor angular, que en este caso ocupamos 360 por los 360 grados, que es una vuelta completa. Cabe mencionar que en la frecuencia relativa acumulada, el último valor de la última categoría debe de coincidir con la suma de las frecuencias relativas porcentuales. Entonces, ahora para la última columna tenemos frecuencia relativa por 360 y obtenemos el valor correspondiente en ángulos. En este caso, 0.11 por 360 nos da 39.96 grados, que son los que le corresponden al sector para esta categoría. Lo mismo hacemos con la siguiente, y así con cada una. La vamos multiplicando por 360. Estas son las frecuencias relativas por 360 y obtenemos valores en grados
que nos indicarían que 39.96 grados es lo que corresponde a la primera categoría, y así sucesivamente dentro de una tabla, de una gráfica circular. Bueno, es así como concluimos este video. Espero les sirva para poder contestar o resolver algún ejercicio de este tipo. Veremos más adelante otros videos donde las tablas de distribución de frecuencias son más detalladas, con una finalidad más amplia dentro de la estadística, pero por el momento este es el video sobre tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, donde encontramos las frecuencias absolutas, relativas, porcentuales acumuladas y los ángulos que nos ayudarían a hacer una gráfica circular. Posteriormente también haré un video donde vengan las gráficas construidas a partir de esta tabla. Muchas gracias, nos vemos.